antes mezquita y la mayoría de mezquitas fueron antes iglesias. Son patrimonio vivo que aún se llena de vida en Ceuta. Se erigen tras siglos de existencia. Son testigos de diferentes etapas históricas de la ciudad. Son los moravitos de Sidi Bel Abbas, Sidi Ibrahim y Sidi Mbarek. Los moravitos surgen en el siglo XI, XII, en toda la zona norte de Marruecos y de Ceuta y otras poblaciones. Se extiende bastante porque es un movimiento sufí, ¿no?, en el cual lo que se hace, se construyen estas cubas, que son unos edificios de planta cuadrangular con una media naranja y que sirven de sepultura. El asunto está en que, claro, son sepulturas de personajes notables, normalmente sabios, personajes con una gran influencia religiosa, y en torno a ellos pues surgen tanto pequeños cementerios como espacios de oración. Muchos de ellos a día de hoy ya no están o han quedado camuflados al ser reconvertidos en otros edificios. El más antiguo de los que aún perviven es el de Sidi Bel Abbas, en el entorno de Fuente Cubierta, en el Sarchal. Esta concretamente se mantiene desde antes de la llegada de los portugueses a Ceuta. Este es uno de los edificios, aunque está muy restaurado, con muchas adiciones y tal, y muchos anexos, pero es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, un edificio que puede ser tranquilamente del siglo XIII. La zona fue escenario de cultos como las romerías. Era un enclave en el que no era extraño visualizar a visitantes. Esto era un lugar de entrada y salida y en determinados momentos los pescadores de la zona cuando venían a la tumba de Morir de la Paz, pues solían dejar sus barcos ahí y subir a la mezquita, o subir también a una cueva que hay enfrente, y que cuando yo era niño casi siempre estaba llena de velas y de ofrendas y tal de la población de alrededor, que era una costumbre típica de la zona. Y las romerías, por ejemplo, pues las conocemos en las fuentes, aparece mucho. De hecho, muchas de las fincas que componen toda esta zona del Sarchal y demás, siempre dice que lindan con el camino del cortejo. Ese nombre viene de que seguramente en la época en la que los mogataces vivían en el Paseo Colón, como te decía, y que venían a rezar y a enterrar aquí a sus familiares, pues seguramente, claro, como el cortejo pasaba por aquí, la gente popularmente le dio ese nombre, el de Camino del Cortejo, y así aparecen muchas escrituras de comienzos del siglo XIX, finales del XVIII. Aunque están construidos bajo una línea similar, cada uno de ellos tiene su propia impronta y esconde una historia particular. En este momento están llamando a la oración, entonces están vivos. Y bueno, es distinto uno, por ejemplo, como este, que prácticamente no hay casi sepulturas ni de alrededor, o el de Sidi Ibrahim, pero sin embargo el de Sidi Mbarek tiene una vida enorme y siempre ha tenido romerías y las ha mantenido hasta hace muy poco. Han pasado por diferentes fases en cuanto a su estado de conservación. De hecho, han sido objeto de procesos de intervención y recuperación para que no se pierdan en el tiempo. Todas estas construcciones han tenido épocas que han estado muy denostadas, muy poco en uso y que prácticamente se han arruinado. Y ha habido otros momentos en los cuales pues, se ha pedido su reconstrucción. Los momentos son diferentes. Por ejemplo, en este caso, Sidi Bel Abbas, que es el más importante o con mayor historia, es un moravito que los portugueses respetan, que en los periodos de paz, siglo XVI y XVII, se permite que haya una romería de gente de las cávilas de Ángela y demás, y que vengan a hacer su fiesta alrededor de la mezquita. Luego después tiene un periodo de decadencia y estimamos que a finales del siglo XVIII, cuando vienen los mogataces de Orán, que entonces vivían en el Paseo de Colón, ellos utilizan este moravito como lugar de oración, pero sobre todo como lugar de enterramiento, alrededor del cual de este moravito van a ir enterrando a sus familiares, hasta que ya en una época muy posterior empiezan a utilizar para eso Sidi Mbarek. Y es un moravito que ya que digo que conocemos por las fuentes bastante bien, mientras que los otros dos llegaron a estar prácticamente arruinados a finales del siglo XIX.
El Sidimbare, que es el más importante, pues ya en los 80 se restaura porque ya se está haciendo allí, ya se está utilizando como cementerio. Y entonces pues la comandancia militar, la comandancia de ingenieros restaura el Morabito y hace algunas construcciones alrededor, como es un pequeño fondac. La gran restauración se acomete en 1909, como también la de Sidi Ibrahim. La de Sidi Ibrahim, la gente de la zona aprovecha la visita del rey Alfonso XIII en 1909 y le pide por favor que restauren la mezquita. Y entonces los ingenieros militares hacen un proyecto y es cuando restauran esas dos mezquitas y le dan la forma que ha llegado hasta hoy. Existen diversas teorías sobre quiénes están enterrados en los tres moravitos. Lo que sí se sabe con certeza es que eran personas reconocidas con influencia en la época en la que vivieron. Están las historias de los protagonistas de estas cubas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sidi Bel Abbas, pues no se ponen de acuerdo los historiadores. ¿Por qué? Bueno, porque el nombre que se mantiene es el de Sidi Bel Abbas, pero no se mantiene ni la Cusba ni la Nisba, es decir, las partes del nombre que nos indican exactamente qué familia y de dónde era esa persona. Entonces, según los historiadores, pues unos, por ejemplo, han hablado de un personaje mucho más antiguo, del siglo XII, que es el fundador de Marrakech, que no está enterrado aquí, obviamente. También tenemos un personaje del siglo XIII, que también se fue conocido como Moulay Abbas y que era familiar del gran cronista Al-Ansari, el cronista del siglo XV. Tenemos luego después otros dos personajes. Uno, bueno, con una historia mucho más de poder y demás, y el otro sería un personaje curioso que se mantuvo en las leyendas del siglo XV al XX, y sería un personaje, un hombre que se dedicaba a la meditación, a rezar, y que vivía en la Plaza de África, en la zona del antiguo Alcázar, y que se dice que pronosticó el que la ciudad iba a caer en manos cristianas. Bueno, lo cierto es que cada uno tiene el suyo. Sidimbare, por ejemplo, está más ligado a guerreros y a sabios, ¿no? También hay varias historias diferentes. ¿Por qué? Porque los que creen que es un morabito del siglo XVII encuentran un personaje que les ajusta del XVII, y en cambio los que piensan que es más bien del XVIII y más ligado al cerco de Muley Ismail piensan en un personaje guerrero, militar, ¿no? Del que sabemos menos es el de Sidi Ibrahim, que posiblemente sería pues alguien muy querido en las cávilas cercanas a la frontera, y que posiblemente ese morabito en origen fuera de finales del siglo XVIII, también vinculado con los campamentos de Ari Rifi, del cerco. Pero no está muy claro, porque claro, todo esto son fuentes orales, y las fuentes orales van cambiando con el tiempo y cada uno las ajusta a lo que su tradición y sus amigos pues les cuentan. Los moravitos se dibujan en Ceuta como una huella viva del patrimonio que se mantiene gracias a su uso en el presente como lugar de culto.